¿Por qué? Bueno, porque Identidad Soberana hoy por hoy crece y crece con una característica muy particular, que es la única fuerza política declaradamente antiglobalista, soberanista, anti-Agenda 2030 y fundamentalmente tiene el referente que más denuncias penales contra la corrupción ha hecho en la historia del Uruguay. Dicho esto, entonces, el diario El País, el director saca un editorial muy particular. Yo les quiero decir lo siguiente, que el director del diario El País, el señor Martín Aguirre, y que el propio diario saquen un editorial del tenor que yo les voy a leer, para mí es motivo de orgullo. Para mí es una suerte de condecoración. Por lo que representa el diario El País, tanto en el pasado como en el presente. Pero sin más, voy a comenzar la lectura de esa columna. Dice Martín Aguirre, esta columna nos genera muchas dudas, porque existe una teoría que dice que... Perdón, se titula Indignación Sociedad Anónima. Indignación Sociedad Anónima, exactamente. Porque yo estaba leyendo y no había visto. Indignación Sociedad Anónima. Exacto. Dicho sea de paso, fíjense que el título, Indignación Sociedad Anónima, busca de alguna manera menoscabar o degradar la indignación de los uruguayos y endilgarle una connotación de carácter comercial. Yo creo que con 168.000 niños y adolescentes en la pobreza, yo creo que con una situación de endeudamiento, yo creo que con una situación de degradación de la seguridad pública, de la salud pública y de la educación pública, la indignación es una emoción absolutamente lógica y justificada en todo el pueblo. Que un político la ponga de manifiesto con veracidad, con fundamentación y con prueba, no amerita semejante actitud de querer bastardear la indignación popular, y menos a quien la está poniendo de manifiesto. Es decir, que ya arrancamos mal con la propia denominación. Esta columna nos genera muchas dudas, porque existe una teoría que dice que a fenómenos como que, según algunas encuestas, estaría generando Gustavo Salle, no hay que darles prensa. El señor Martín Aguirre tiene una filosofía totalitaria. Él se piensa que tiene la potestad de decir qué tiene que tener prensa y qué no tiene que tener prensa. Es decir, que no es un periodista objetivo, es un periodista parcializado. Y habría que estudiar los criterios de parcialización que utiliza, a qué responde. Más adelante veremos a qué responde. No está entonces entregado a las noticias objetivas, sino que está entregado a las noticias sesgadas. Él dice qué se publica y qué no se publica. Un censurador, un totalitario. Seguimos. No hay que darles prensa, que no hay que hablar de ellos porque se retroalimentan de todo el circo que generan sus insultos, salidas de tono y furias impostadas. Yo creo que el diario El País es el menos indicado para hablar de circo, porque si algo caracteriza a la partidocracia uruguaya y que la estimula enormemente dándole prensa el diario El País, es precisamente al circo partidocrático. Porque una cosa ha quedado muy en claro, muy ostensible, y es que tanto el Frente Amplio como los multicolores son lo mismo. Y no lo digo yo, lo dice Standard & Poor's. Vale decir que este señor ni siquiera está bien informado de lo que dicen las calificadoras de riesgo con respecto a la situación política en el Uruguay. Pero vamos a ver que su ignorancia no es solamente en este orden, sino que es mucho más profunda. El circo que generan sus insultos, salidas de tono y furias impostadas. Yo no insulto, yo imputo. Yo tengo la conducta ética y moral de que lo que grito en la comisaría, mejor dicho, lo que grito en la pulpería, lo sostengo en la comisaría. El propio diario El País, señores, tiene muchísimas publicaciones referentes a mis denuncias penales. Es
Es decir, que el propio director sabe que nosotros somos de denunciar públicamente y de actuar jurídicamente. No son insultos, son imputaciones. Cuando uno habla de coimero, se está refiriendo lisa y llanamente al delito de cohecho, lo hace en una forma popular, en una forma coloquial, no técnica, porque en el periodismo, o por lo menos en la comunicación, no en el periodismo, en la comunicación yo tengo que utilizar palabras que sean asequibles al conocimiento de toda la gente. No hay furias impostadas, él se está refiriendo seguramente a lo que sucedió dentro de una empresa que tiene contactos, que es la Rañaga Sociedad Anónima, ¿verdad? Canal 2 y El País, que es la provocación de la que fui objeto, de la celada de la que fui objeto. No fue una furia impostada, fue una reacción absolutamente acorde con los insultos y la provocación ad hominem que provenía de un panel de Canal 12, de un panelista de Canal 12. Por otro lado, esta pretende ser una pieza de análisis político y el hecho de que un personaje así pueda llegar al Parlamento dice otras cosas. De él, por sobre todo de nosotros como sociedad, que no es justo evitar. Él se arroga el derecho de, igual que lo hizo el señor García, de asignarle a quienes me votan características negativas. A la persona que denuncia la corrupción, a la persona que denuncia la violación de la Constitución, a la persona que incoó acciones para salvar a los niños por intermedio del abogado de su partido, con efectos muy positivos, a la persona que denunció el señuelo sanitario como método totalitario de control, a la persona que busca terminar con el golpe de Estado técnico y la impunidad que ello representa, la persona que se opuso a la corrupción que implican los contratos secretos, a esa persona él dice que puede ser peligroso que llegue al Parlamento y que hablaría mal de mis votantes. Bueno, efectivamente, el diario El País siempre ha estado del lado del poder, el lado del país ha estado del lado del terrorismo de Estado. Recuerden que este diario, cuando se torturaba gente en el Uruguay, siguiendo los lineamientos del Plan Cóndor de Henry Kissinger, cuando desaparecían forzadamente los uruguayos, este diario lo negaba. Es más, este diario, durante las épocas del terror dictatorial, del Plan Cóndor, del Comité 40 de Henry Kissinger, era el diario que circulaba en las camionetas veraneo de las fuerzas conjuntas para que el personal militar se viera estimulado por los editoriales y por las notas del diario El País para profundizar sus métodos terroristas de Estado. Así que no nos extraña para nada que Martín Aguirre una vez más esté del lado del golpe de Estado técnico, esté del lado de la impunidad de la casta política y que esté del lado de las grandes corporaciones corruptoras, porque las grandes corporaciones corruptoras pautan en el diario El País. UPM pauta en el diario El País. Todas estas grandes corporaciones que vinieron a saquear los recursos naturales vienen a pautar en este periódico. Entonces, todos estos conceptos que él está virtiendo sobre mi persona son conceptos que responden a un oportunismo económico, responden al mercenarismo que caracteriza al diario El País y al señor Martín Aguirre. Vamos a seguir. Vamos a ser claros, Salles es un personaje funesto. ¿Dónde está? A mí me gustaría que él aclarara por qué utiliza este adjetivo tan categórico, poco usual en este espacio donde preferimos la sutileza y la mordacidad. No tiene que ver con su ideología, sino justamente con su carencia absoluta de ella. Si algo nos ha caracterizado, señor Aguirre, es nuestra coherencia política e ideológica. Siempre hemos estado contra el poder de las corporaciones ladronas, la cleptocorporatocracia, un término que se va abriendo camino a nivel internacional, cosa que usted, según veremos más adelante, ignora por completo, porque usted de geopolítica no entiende absolutamente nada. Sin embargo, usted habla de un individuo funesto, tal vez porque denuncio penalmente a las personas que a usted le sirve económicamente, a las corporaciones que a usted le sirve económicamente, o la clase política que le conviene
porque pautan en su diario. Para usted son personas probas para la sociedad, los Caram, los Delgado, los Lafluf, o tal vez también los Tabaré Vázquez, o los Mujica. Precisamente las personas que yo denuncio por corrupción. Precisamente esas personas que le quitan al pueblo uruguayo cerca de 4.000 millones de dólares por año. Y las que tienen la responsabilidad etiológica, vale decir la responsabilidad causal, de que haya 168.000 niños y adolescentes que están en situación de pobreza, o que el país esté sumido en un modelo narcoforestal, o que las familias sean baleadas en los barrios periféricos, o que los banqueros se lleven millones y millones de dólares al extranjero en función de las sicarias AFAP, que por supuesto usted también defiende, conjuntamente con Odone y conjuntamente con los quintillizos. Seguimos en el análisis de la columna. Esta semana una editorial del País lo comparaba con Milei o Trump, por supuesto que equivocado, porque precisamente los analistas del diario El País y quienes me comparen con esos personajes, que son personajes del Estado profundo, que son personajes de la cleptocorporatocracia, que son personajes del sionismo, no entienden nada de política. Absolutamente desacuerdo. En esto es lo único que puede usted haber acertado, en que no tengo nada que ver con Milei y con Trump. Cualquiera que haya seguido las noticias habrá notado que Salle arma un menjunje turbio donde mezcla el marxismo básico y caricaturesco, un antisemitismo rampante y un mix postmoderno de teorías conspirativas que van desde el Club Bilderberg al nuevo orden mundial. Señores, que un periodista en el siglo XXI hable de teorías conspirativas con respecto al Club Bilderberg, yo solamente les pido a ustedes que googleen, verbo que está admitido por la Real Academia Española, Club Bilderberg. Hay cientos de libros. Voy a mencionar los dos más emblemáticos que los he leído y además tengo amistad con los dos autores, Daniel Stulin y Cristina Martín Jiménez. Inclusive Cristina Martín Jiménez estuvo en Radio Fénix en una audición conmigo y estuvo en una audición con el periodista Papo del Zoológico de Minas. El Club Bilderberg tiene integrantes uruguayos permanentes, como es el caso del economista Iglesias, Enrique Iglesias, ex director del Banco Mundial. Y tiene... Del BID. Del BID, que fue canciller de la República. Se llama Bilderberger a los que son asistentes permanentes. En cambio, los que no son asistentes permanentes no tienen esa denominación. También el doctor Tabaré Vázquez fue invitado al Club Bilderberg. Por lo tanto, decir que es una teoría conspirativa, lisa y llanamente, es una situación de ignorar una realidad objetiva e institucional. Es como decir que la ONU o que el Foro de Davos es una teoría conspirativa. Este es el nivel que tiene el director del diario El País. Negar el nuevo orden mundial es negar los discursos que han pronunciado cientos de mandatarios en los últimos tiempos, con oportunidad de la pandemia, que fue un instrumento precisamente para profundizar la Agenda 2030, que es la agenda del nuevo orden mundial. ¿Cómo es ese nuevo orden mundial? Es un nuevo orden mundial que tiene al Estado totalmente parasitado por las grandes corporaciones privadas y por lo tanto se utiliza el poder coercitivo del Estado al servicio de las corporaciones. Todo ello es lo que justifica que nosotros hayamos creado el término cleptocorporatocracia, poder de las corporaciones ladronas. Continúa el editorial. Pasando por los antivacunas frívolos. Señor Martín Aguirre ignora los datos objetivos del Ministerio de Salud Pública. El señor Martín Aguirre ignora que existe una ley 18.335 y una ley 19.286 que fueron violentamente ultrajadas por el gobierno cuando se llevó adelante un procedimiento sin el consentimiento informado que debían dar los médicos, violando la propiedad privada y la soberanía que tenemos sobre nuestro propio cuerpo, por lo tanto, violando la Constitución de la República. Hace gala, con esta frase de frívolo antivacunismo,
hace gala de su totalitarismo y una vez más ignorancia, porque los datos objetivos que da el Ministerio de Salud Pública dicen tres cosas fundamentales. Primero, que a partir de las inoculaciones hubo un aumento del 28% de la sobremuerte. Segundo, se ocultan los datos con respecto a la característica de las personas que engrosan la estadística de la sobremuerte. No se dice que son los y que no son los que no cayeron en esa trampa. Y finalmente, lo que ignora es que el Ministerio de Salud Pública y los médicos del Uruguay incumplieron una ley fundamental, que es la ley orgánica del Ministerio de Salud Pública, que es que antes de dar el consentimiento médico informado, tienen que haber pasado los exámenes que evidencian el contenido de las sustancias que se van a inocular. Todos estos elementos de carácter legales fueron transgredidos y este señor lo ignora. No hay frivolidad alguna. Frivolidad hay en quien omite estar informado de temas tan importantes que hacen nada más y nada menos que a los derechos humanos y que puede, por el hecho de haberse transgredido estas normas, generar la imputación de un crimen de lesa humanidad para quienes las ignoraron. Esto último es importante. Fíjense, yo aquí me voy a evitar golpear a determinado candidato y a determinadas personas. Saquen ustedes mismos sus propias consecuencias y conclusiones con respecto a lo que se afirma en este numeral. Esto último es importante, porque hace unos meses nos invitaron a un programa de radio, Rock en la Resistencia, un grupo de personas que están en contra de las vacunas COVID y en general tienen una posición dolida sobre cómo fueron tratados en la pandemia. Fue una charla dura y duró 3 horas. Nos defendimos como gato entre la leña de sus reclamos contra el diario y el sistema mediático en general. En muchas cosas no tienen razón y en algunas sí. La pandemia fue un momento excepcional, es claro que hubo errores y en esta columna se discrepó con muchas cosas. Pero, ¿sabe algo? Son gente honesta. Algo parecido a lo de Vega, el diputado del Peri, se puede tener discrepancias con sus ideas de castración a los violadores, de convertir a Uruguay en un polo de producción de ajo, o en que vacunarse contra el COVID hace que se te peguen las cucharas. Pero el tipo piensa eso, se la juega y asume sus consecuencias. Vale decir que el diario El País y su director, Martín Aguirre, dentro del espectro de los que nos opusimos al procedimiento sanitario totalitario del nuevo orden mundial, él ha seleccionado la disidencia con la que le gusta dialogar. Por cierto, no somos nosotros. Pero elípticamente me ha tratado de deshonesto. Como hombre, lo intimo públicamente al señor Martín Aguirre que diga qué acto de deshonestidad conoce respecto a mi conducta en los 66 años de edad que tengo. También, respetuosamente, lo invito a debatir aquí o donde él quiera, en su diario o en cualquier otro lugar, públicamente, con argumentos, como estoy evidenciando yo en este momento, a debatir públicamente. Pero vuelvo a repetir, elípticamente me ha tratado de deshonesto. Lo intimo públicamente a que diga qué acto en el transcurso de mi vida, desde la palmada en el sanatorio hasta el día de hoy, yo he cometido una deshonestidad. Continúo. Salle es otra cosa. Es un verdadero empresario de la indignidad. De la indignación. De la indignación, que ha hecho un modo de vida de ser la voz agraviante que ataca a todo lo que genere algo de consenso en el país. Si el consenso es para robar al pueblo uruguayo, si el consenso es para violar los derechos humanos de los uruguayos, si el consenso es para hacer contratos secretos, para despojar a los uruguayos del patrimonio nacional, si el consenso es para la censura, si el consenso es para a los niños,
si el consenso es para la corrupción, si el consenso es para la dictadura, si el consenso es para los crímenes de lesa humanidad, por supuesto que jamás va a tener el consenso del doctor Sagi. No hemos hecho industria ninguna, porque usted lo que está haciendo, señor Martín Aguirre, es calumniar. No existe una sola denuncia contra el poder en el que yo haya percibido algún peso. Yo no me llamo Martín Aguirre. Yo no me vendo y hago columnas para los que pagan y pautan en el diario. No he cobrado una sola denuncia de las que he efectuado. Entre otras cosas, por algo muy sencillo, porque normalmente soy el denunciante. Pero tampoco he cobrado una sola defensa de las defensas sociales, por supuesto. Las defensas de mi profesión en el ejercicio liberal tengo que vivir, y por cierto que las cobraba, pero no se está refiriendo a eso, se está refiriendo a la industria de la indignación. No hay ninguna industria de la indignación, hay una leal interpretación de una real indignación. Indignación contra las corporaciones que pautan en su diario, indignación contra los políticos que usted apaña en su periódico, como por ejemplo Caram, como por ejemplo Delgado, como por ejemplo el presidente de la República, que si no están presos es porque hubo un golpe de Estado. Porque usted sabe perfectamente bien que acá hubo declaraciones de una fiscal en el sentido de que la investigación fue una investigación criminal. Yo no me voy a inmolar en este país, a la justicia a nadie le importa. El presidente es mi jefe. Entonces, esto es calumnia. Pero en el fondo es falso, impostado. ¿Qué es falso, Martín Aguirre? Que yo concurro a los juzgados, que yo denuncio, que yo soy el último denunciante de UPM junto con César Vega, porque yo no cometo deslealtad intelectual. ¿Usted sabe lo que significa denunciar a UPM? ¿Usted sabe el staff de abogados que tiene UPM para realizar en todo caso una demanda civil contra mi patrimonio por una denuncia que ellos estimen que es falsa? ¿Saben por qué no lo hace? ¿Sabe por qué yo denuncio? Porque yo soy un abogado enjundioso. Y cuando denuncio bien, denuncio con prueba, de manera tal que la persona denunciada no puede actuar contra mi patrimonio, que lo tengo y está declarado en la JUTEP y está declarado en este programa, y se lo voy a declarar aquí en este momento. Yo tengo una casa en Sayago valorada en 140, 150 mil dólares. Tengo una cuenta que ya no tiene los 14 mil dólares porque se gastaron para el partido, y tengo una camioneta Carry de 13.390 dólares, una cosa así que la estoy debiendo todavía, una parte. Yo soy totalmente transparente y cristalino. Por lo tanto, lo que usted dice aquí también es falso. Nosotros no hacemos ninguna industria y nosotros apechugamos. Nosotros somos valientes. Nosotros nos juzgamos por el pueblo uruguayo. Pero el fondo es todo falso, impostado. Como la escena del estilo La Chapelle que montó con aquel enano en la Plaza Independencia. No veo por qué referirse a una persona con una patología, acromegalia, que viene a protestar de una forma muy especial contra UPM, la empresa coimera, depredadora, contaminante, envenenadora, que ustedes apañan porque le dan plata para la propaganda. ¿Qué tiene contra los enanos? Sabemos que su diario es discriminador. Sabemos que su diario, cuando los terroristas blancos belgas mataron a Patrice Lumumba, antes de torturarlo, después atarlo a un árbol y ejecutarlo, ustedes aplaudieron en un editorial para el olvido el crimen contra Patrice Lumumba, porque a ustedes les encanta estar del lado de los terroristas de Estado. Ustedes son supremacistas. Usted me acusa de antisemita, pero es un diario adulón al servicio del sionismo antisemita, el sionismo askenazi, el sionismo házaro, que nada tiene que ver con los semitas. Nadie defiende más a los semitas en este país que yo.
a los semitas palestinos, a los niños palestinos que son arrasados y quemados con fósforos, con bombas de fósforos, por el Bibi Netanyahu, que usted defiende, señor Martín Aguirre. Usted defiende terroristas de Estado siempre. Usted defiende el mal. Usted es un sujeto funesto. Su diario es un sujeto funesto. En la próxima audición voy a traer el editorial del diario El País con respecto al asesinato por el terrorismo belga del líder del Congo, Patrice Lumumba. Y van a ver lo que decía este diario supremacista y criminal con respecto a ese acto de terrorismo, nada más y nada menos que de los belgas. Pero en el fondo esta columna no es sobre Salle. Siempre va a haber una voz que busca cosechar el enojo de un grupo alienado. Un grupo alienado. En el estado de situación actual que vive el país, en el estado de situación que vive la familia del campo, este diario que se dice del Partido Nacional, este diario que se dice diario, periódico rural, hablar de alienados. ¿Por qué no lleva a un solo Uruguay, como estuve yo en San Jacinto, que no estuvo usted, por supuesto, escuchando a las familias del Santoral, a las familias de Tala, a las familias de Canelones en general, pequeños y medianos productores, asfixiados por la carga tributaria, por las exenciones tributarias que dan los gobiernos del Frente Amplio y de los multicolores? Gente que lloraba, no solo por su situación económica, sino por su situación existencial, por tener que dejar de vivir en la forma que a ellos les gusta de vivir. Y usted tiene el tupé de llamarlos locos, porque yo interpreto esa situación existencial desesperante. Usted llama alienados a los que estamos contra el narco Estado forestal. Usted llama alienados a los que están en desacuerdo que haya balaceras a diario en los barrios periféricos, matando niños, matando familias, matando muchas veces gente inocente. Usted los llama locos, los llama alienados. Usted se asocia a los periodistas adulones que me han llamado psiquiátricos, como Gabriel Pereira, como Victoria Rodríguez, como Nachirola Álvarez. Usted se asocia a todo ese tipo de periodistas que están al servicio del poder. ¿Sabe cuál es la diferencia, señor Martín Aguirre, entre usted y yo? Que a usted lo compran los dólares, a mí no. Yo siempre estoy del lado del pueblo, del lado de la justicia, del lado de la verdad, del lado de la probidad. Esa es la diferencia abismal. Por lo tanto, señor Martín Aguirre, que usted haya sacado este editorial para mí es motivo de orgullo y regocijo. Siga hablando del doctor Salle, yo le voy a contestar. Pero si es un hombre valiente, fundamentalmente, yo lo invito a un debate argumental. Vea, mirándonos a los ojos, diciendo los argumentos. Yo fui un enjundioso abogado. Nunca tuve la más mínima situación de violencia en una audiencia. Fui al Canal 12 y tuve un debate argumental con una persona que estamos en las antípodas en absolutamente todo, como es el contador Hughes. Sin embargo, ese debate fue respetuoso, a tal punto que la periodista, o la comunicadora, o la operadora, buscó cortarlo por todos los medios e ir a la provocación, a la falacia ad hominem que estaba preparada. Cordialmente, respetuosamente, señor Martín Aguirre, lo invito aquí o voy donde usted diga, pero para debatir, no para censurar, no para ser usted el que decida de qué se habla o qué no se habla, o quién habla o quién no habla. Eso es censura, eso es totalitarismo. Gracias. Le quedó pila de párrafos igual para hablar, ¿eh? ¿Los se de habla atrás? de las encuestas, se habla de todo. Ah, perdón, esto de atrás, sí, perdón. Ah, Perdón. Me quedó... pensé que no quería tocar el tema, por eso, porque yo tenía no, más cosas. No, por no, eso. perdón, me quedé... Seguimos. Bueno,
Como nunca nos ha pasado antes, en esta campaña tenemos un divorcio sensible entre lo que marcan las encuestas respetables y nuestra percepción personal, que si bien es fruto de una cámara de eco, como todas, los años de oficio y la obsesión personal por pinchar ese globo nos suele funcionar de antídoto. Y nos resulta difícil de entender cómo un país con los índices económicos y sociales actuales, con el apoyo que esas mismas encuestas dan al gobierno, una oposición con un rol tan cuestionable en el periodo, sobre todo en la pandemia, y un candidato que mal disimula rasgos de precariedad llamativos, puede estar coqueteando con mayorías parlamentarias. Bueno, viene cuestionando los resultados de las encuestas y parecería que, según él, su percepción está por encima de las encuestas. Yo lo que creo que quiere decir que no está contra las encuestas, sino que yo creo que apunta a la sociedad. Estoy tratando de poner en su cabeza, ¿no? Que apunta a la sociedad y que apunta a la gente que decide seguirlo y votarlo a usted. Yo creo que no va contra las encuestas. Porque él dice de pinchar el globo. Pinchar el globo sería... Sí, pero creo que está hablando más de los partidos grandes que de usted. Bien. Me parece. Bien. Bueno. Siga abajo. Estas mismas encuestas le estarían dando a Sali ahí va, ¿ves? El ingreso a la Cámara de Diputados. Exacto. E incluso algunas al Senado. Eso significa que unos 60 o 70 mil uruguayos serían capaces de votar para que los represente alguien como Salle. ¿Qué dice eso de nosotros? De nuestra idílica sociedad amortiguadora. ¿Vio? ¿Entendió lo que yo decía? Sí, de todas maneras a mí me parece que hay un cuestionamiento, pero pasemos entonces. El señor Martín Aguirre está cuestionando a 60 o 70 mil uruguayos y habla del estado de situación económico del país. El estado de situación económico del país es de colapso total, señor Martín Aguirre. Usted ignora los datos de endeudamiento que tiene el país. Usted ignora los datos que el propio Gabriel Pereira en La Mira, me voy a referir a él, que está en la misma sintonía, dio con respecto a lo que es el trabajo, el empleo, lo que es la educación, lo que es la salud, lo que es la seguridad. ¿En qué país vive usted, Martín Aguirre, para hablar de los datos estadístico con respecto al estado de situación del país? Usted no se ha enterado hasta de las propias declaraciones del propio presidente de la República, de su partido nacional, porque usted es blanco, hablando del avance de la forestación y pidiendo a los forestadores que en una suerte de dádiva le permita a las familias del campo, en esos espacios no forestados, tener animales, porque sabe que hay una desruralización total del país, que hay un proceso de éxodo de la familia, del campo, de los pequeños y medianos productores que se están fundiendo para darle paso a las grandes corporaciones. ¿En qué país vive usted? ¿No se enteró que hay 168.000 niños y adolescentes que están en situación de pobreza y que O'Donnell propone matar de hambre a los viejos para poder darles de comer y darle a los jóvenes en ese estado de situación de pobreza e indigencia? O'Donnell es de los suyos. O'Donnell es de las corporaciones. Por eso, no sé dónde está el párrafo, tal vez me lo comí, en que él llama, el problema es que si las encuestas llegan a tener razón con esto y las urnas terminan dibujando un panorama de bloques empatados, el que tenga la llave para definir sea alguien como Salle. Claro, él prefiere a los bloques, creo que lo dice. Tal vez sea el llamado de atención que precisan los partidos grandes para darse cuenta de que en el fondo las políticas que necesita el país no son tan diferentes. El llamado a las coaliciones. Señores, esto es un poema. Yo me olvidé de traer los lentes, por eso me está costando la lectura, pero repita esta frase, hágame el favor, lea esta última frase. El problema es que... Tal vez, ahí. Tal vez ese sea el llamado de atención que precisan los partidos grandes para darse cuenta de que en el fondo las políticas que necesita el país no son tan diferentes. ¿Se da cuenta? A ver, ¿qué interpreta usted de esta frase? ¿Qué está llamando Gonzalo Aguirre? Martín Aguirre. Martín Aguirre.
Eran parientes igual. De que en realidad todo sería más o menos lo mismo. Exacto. Martín Aguirre le está diciendo al Frente Amplio. O sea, en los macro, En lo capaz macro, que en los detalles sí, claro, pero en los pero- macro, en lo macro, lo que más se maneja es todo más o menos lo mismo. Él está reconociendo lo que quiere negar. Él está reconociendo un nuevo orden mundial. Él está reconociendo una Agenda 2030. Él está reconociendo que hay amos del mundo. Él está reconociendo que Frente Amplio y Multicolores son lo mismo. Y que el problema en el Uruguay en el siglo XXI se llama Gustavo Sáenz. Y en el siguiente renglón dice, ni hay tantas opciones posibles sobre temas centrales. Él está reconociendo a Standard & Poor's. Él está repitiendo lo de Standard & Poor's. Sabe que la elección es un trámite porque son lo mismo. Él está reconociendo la frase mía, los quintillizos. ¿Se dan cuenta? En el fondo, Martín Aguirre primero nos sigue muchísimo, sabe perfectamente bien todo lo que nosotros hablamos. En su fuero íntimo, como sucede con Orsi, nada más que Orsi me lo expresó en el Hotel Imperial de Melo, sabe que todo lo que yo digo es verdad. Pero él cumple una función, él tiene que cumplir una función, él tiene un rol, y es un rol que no le envidio para nada. Es el rol desgraciado de tener que engañarlos a ustedes y presentarme a mí como un individuo funesto y llamar a las dos coaliciones a actuar contra mí. ¿Y sabe qué es llamar a las dos coaliciones a actuar contra mí? Tal vez a que en el momento de la elección se oculten nuestras listas, o se rompan nuestras listas, o se marchen nuestras listas. No es nada descabellado interpretar un llamado de esa naturaleza, habida cuenta de conocer cómo opera este señor Martín Aguirre, y todos los disparates que ha dicho, y todas las mendacidades que ha dicho, y todas las calumnias que ha dicho. Pero está llamando al PUNOM, al Partido Único del Nuevo Orden Mundial. Está alertando. Cuidado, en el Uruguay hay una nueva fuerza política pujante, antiglobalista, anticorrupción, antisionista, que está por los derechos humanos, antiterrorista. Está llamando a que se genere el bloque monolítico contra identidad soberana. Esto lo tiene que interpretar el Frente Amplista, señores. El Frente Amplista ya tiene los datos suficientes para darse cuenta que existe en este momento un trabajo conjunto para los mismos amos y que hay una fuerza política que tiene características muy particulares. Mire, yo les quiero confesar algo, amigos. Si yo me muriera en este momento, me quedaría mucho por hacer. Pero me llevaría algo a la tumba que no me puede confiscar nadie. Yo reedité en el Uruguay la emocionalidad, la ilusión que tuve a la edad de 13 años. En Identidad Soberana, los militantes militan por los ideales, militan por la causa, militan por el futuro, por sus hijos. No vienen por puestos, no vienen por plata. Obreros que han puesto dinero. Antes de venir para acá, un obrero sacó $200 y me los quería dar. De ninguna manera, le digo. Quédate tranquilo. Ya conseguimos una fuente de financiación. Por supuesto, otra militante que tiene un puesto en la lista, por el cual puede eventualmente ocupar un cargo, ¿verdad? Y por lo tanto, es justo que ayude. Nosotros logramos algo que es inédito en la política nuestra. Hemos visto techitos amarillos por todos lados. Claro, nosotros no estuvimos en la compra de los Hércules, no estuvimos en la compra de las fragatas, compra directa, sin licitación. Hay muchísimos techitos amarillos. Claro, hay muchos techitos celestes de la 404. Nosotros no estuvimos en el tema del pasaporte de Marcet, del pasaporte de los rusos, del hidrógeno verde. Hay muchos del MPP, del Partido Comunista. Nosotros no estuvimos en UPM, no estuvimos en la regasificadora, no estuvimos en Pluna. O mejor dicho, estuvimos. Sí, perdón, estuvimos. Pero del lado del denunciante, del lado del pueblo. Qué sintomático, ¿no? Nosotros expulsamos al narcotráfico, no esta vez que ni siquiera se acercó, la vez pasada. Sin embargo, hay otros que cenan, partidos que están en puja, sus ministros
cenan con el narcotráfico, no lo persiguen el narcotráfico, hacen la mise en scène del narcotráfico. Por eso, Martín Aguirre, quédese tranquilo, no van a ser 70.000, van a ser más de 100.000, y en esta elección, en la que viene, ¿sabe qué puede pasar en la que viene? Que Martín Aguirre nos esté adulando, porque eso lo caracteriza. Lo caracteriza estar del lado del poder. No tiene principios. Muy bien. ¿Concluyó? Sí, señor. ¿Correcto? Muy bien. Correcto. Todo lo que disparó en los últimos días usted, en este último tramo de las elecciones. Lo que se va a disparar, Galeano. A mí me gustaba mucho la serial Kung Fu. Kung Fu empezaba o terminaba, no lo puedo recordar, con el monje Shaolin caminando sobre el papel de arroz, que es un papel ultra sensible. Y la prueba era que para salir del templo y probar que estaba totalmente formado, la salida hacia el templo tenía primero una alfombra de papel de arroz y luego tenía un brasero con las marcas del templo Shaolin. Solamente se podía salir cuando se caminaba con tanto cuidado, de manera tal de no destruir el papel de arroz. Y después tenía que tener la valentía de quemarse, ¿verdad?, para tatuarse a fuego los emblemas del... Bueno, lo importante es que en este momento nosotros, Identidad Soberana y sobre todo su referente, quien habla, el doctor Gustavo Salle, tiene que manejarse caminando sobre papel de arroz. Van a venir todo tipo de provocaciones, van a venir todo tipo de calumnias, va a venir todo tipo de guerra sucia, van a inventar cualquier cosa, porque saben que el crecimiento exponencial e imparable de Identidad Soberana es una piedra enorme en el zapato de la partidocracia uruguaya. Muy bien. ¿Sabe lo que le voy a recomendar a usted y a toda la gente que está mirando Hacemos lo que podemos por Undertech Media? A las casi 1.600 personas que están mirando, esto, European Importaciones para Lanceiro Preto, este vino que se puede tomar de manera temperatura ambiente, frío, es espectacular. El Lanceiro Preto de European Importaciones, ruta 5, kilómetro 36100, 091-605-354. European Importaciones, que además acuérdense que tiene la Ipanema, la Dunkel, la Germania y la Beer Cool en lata de 473 ml. Además de la Ipanema Export de 355 ml, tapa rosca, botella de vidrio, empaque de 6, empaque de 12, que es espectacular, exquisita para estos tiempos. Pero además el Lanceiro Preto de European Importaciones, este vino exquisito, ruta 5, kilómetro 36100, 091-605-354, European Importaciones. Y otra cosa que le quiero también recomendar a usted y a toda la gente que está mirando Hacemos lo que podemos en este momento por Undertech Media, es Carbonada, el mejor lugar para ir a disfrutar de una buena cena en pareja, con amigos, una reunión laboral. Ahí, en el corazón de Posito, Francisco Muñoz y Lorenzo Pérez, Carbonada, espectacular. Y pueden hacer sus reservas por la web, carbonada.com.uy. Carbonada.com.uy, puedes ir en cualquier horario, lo reservas online, es muy fácil. Y también lo podés seguir por Instagram. Así que carbonada.com.uy, en Instagram Carbonada lo pueden seguir ahí muy fácilmente. Así que gran abrazo a toda la gente de Carbonada que nos atiende de manera espectacular siempre. Bueno, love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something.